Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy conversamos acerca de uno de los pilares que sostiene todo Estado, más allá de los reconocidos en la Constitución. Hoy vamos a hablar sobre la educación y sobre las condiciones laborales del agente que interviene directamente en la formación de las personas. Hoy hablamos de los maestros. Hoy en Tus Derechos, Ley de Reforma Magisterial. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La educación, clave y solución a muchos de los problemas que tenemos que enfrentar como ciudadanos, como nación. Problemas desde los más simples a los más complejos, muchos de los cuales aún cargamos sin resolver. La educación de casa, la educación de escuela, es toda la etapa escolar la base de lo que será en esencia y aspirará a ser una persona. En ese sentido, es la etapa más importante en la que entran a tallar todos los detalles y condiciones en los que se cumple el derecho a la educación. Un derecho que está estrechamente ligado a las condiciones en las que el maestro, el profesor, profesora o guía educativo realiza su trabajo. Pese a ser una pieza fundamental en la formación de las personas, los maestros no siempre han estado bien considerados y las huelgas y protestas han acompañado a generaciones de escolares que pasaron días, incluso meses, sin escribir una línea ni abrir un libro, tomando al relajo lo que en realidad era y es una pérdida casi irreparable de tiempo. Tiempos que, sumándose a otras consideraciones, generan resultados negativos. Quedamos de últimos en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o informe PISA, resultados que a la larga nos afectan a todos, pero que también se pueden revertir. La Ley de Reforma Magisterial deroga las leyes magisteriales existentes y se constituye en el nuevo y único marco normativo de todos los maestros que laboran en la escuela pública. Es un modelo de carrera pública inclusiva donde los docentes tendrán la oportunidad de ascender de nivel, de acceder a diversos cargos, de obtener estímulos e incentivos a través de procesos evaluativos públicos y transparentes que reconocerán el desempeño laboral en el aula, los méritos y los conocimientos. Esta ley ha tenido un importante impacto en todo el país y ha generado una comprensible preocupación entre los maestros que temen verse afectados negativamente por el cambio propuesto. De momento, el Tribunal Constitucional ha desestimado la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 29944 de Reforma Magisterial, en la que se cuestionaba básicamente la migración de los docentes de la Ley 24029 del profesorado a las nuevas escalas magisteriales, alegando principalmente la reducción de su remuneración, entre otros alcances. Cabe hacer notar que está pendiente el pronunciamiento del tribunal en 5 demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Reforma Magisterial. El intento de la reforma, en todo caso, es seguir el camino de la meritocracia, orientando cada paso a una educación de calidad. Importante reconocer que, pese a todo, la vocación del buen maestro se mantiene firme y vive por siempre en el recuerdo de las personas que le deben esa inspiración y ganas de aprender, ganas e inspiración que constituyen la gran diferencia entre que te enseñen y buscar por ti mismo el conocimiento. Entonces esta es la segunda vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto de algunos alcances de la Ley de Reforma Magisterial. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Rocío, ¿cómo te va? Efectivamente, esta es la segunda oportunidad, porque anteriormente, y un programa de TV Perú lo atestigua, nosotros nos pronunciamos sobre la colegiación obligatoria, claro, que fue un tema que también se trató en la Ley de Reforma Magisterial. Este es un segundo, que tiene que ver más con el derecho fundamental a la remuneración, entre otros temas, y que tiene que ver con la migración de algunas escalas de los profesores respecto de una ley o de otra. Ya lo vamos a ver con amplitud.
Y está pendiente, de hecho, Ya. 5 pronunciamientos adicionales, Ajá. porque hay 5 demandas de inconstitucionalidad en trámite que abordan otros asuntos de la ley de carrera magisterial, de tal manera que es una ley sobre la que han habido pronunciamientos en puntos muy acotados. Ujú. Y de momento se han resuelto ya 2 en esta última instancia constitucional, y sobre esta segunda es sobre la que vamos a comentar hoy en el programa. Hoy conversamos sobre la ley de reforma magisterial, esto es Tus Derechos. Quédese con nosotros, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre la ley de reforma magisterial, y para ello nos acompaña el doctor Hidel Wexler, educador, aunque ya no me permite que le diga ex viceministro de Educación, porque los cargos pasan, las personas quedan, así que Así es. el gran educador Hidel Wexler está con nosotros. Doctor, en toda esta transformación, evolución, en el mejor de los casos, de las condiciones profesionales del profesorado, se ha pasado por la ley del profesorado, que me imagino ahí también estuvo usted, la ley de carrera pública, y ahora aterrizamos en la ley de reforma magisterial. ¿Hemos llegado ya por fin a un punto de consenso entre los profesores y las leyes y sus alcances? Bueno, en principio yo creo que la ley de carrera pública magisterial avanzó. Yo hubiese preferido que se mejore, pero ya está la ley de reforma magisterial, y si bien es cierto, casi año, 8 meses que no se implementa, tengo fe que el nuevo ministro de Educación, el doctor Jaime Saavedra, recupere todo el tiempo no utilizado, tal como él lo ha anunciado, tal como ya están aprobadas algunas normas, para que se lleven a cargo los concursos correspondientes. Está programado el concurso de directores, en cuanto no a convocatoria para plazas nuevas, sino a una evaluación previa de ratificación o no ratificación, y los que no sean ratificados serán materia en esas plazas de un nuevo concurso. Ya. Está anunciado también el concurso para reubicación de la tercera a la sexta escala de la ley de reforma magisterial. Y bueno, yo recomendaría que también haya un concurso para nombramiento de profesores a la primera escala magisterial, en el entendido de que hay cerca de 50.000 maestros que todos los años pasan por esta situación, por este círculo pernicioso ¿De qué? de estar todos los años concursando, y no siempre se toma en cuenta el desempeño anterior ni la experiencia, lo que genera inestabilidad social, psicológica, magisterial y también económica. Pero luego, ¿tiene la impresión que esta gestión le está dando a lo mejor mayor interés al ámbito educativo con la nueva ley universitaria, bueno, con el lanzamiento de la tengo que beca diferenciar de vocación una cosa de maestro? Era la gestión de la ministra Salas, Ajá, y otra cosa es la gestión del ministro Saavedra. ya. Naturalmente el ministro Saavedra ya va a cumplir 8 meses y tiene que también comenzar a meter goles, Ajá, porque cuando no se meten goles en educación y no hay resultados, nos quedamos simplemente en el ámbito declarativo y cursivo. Esperemos pues que el ministro Saavedra meta goles, y creo que hay buenas propuestas, como el tema de la implementación de la ley de reforma, el tema de la infraestructura, el tema de vinculado a la jornada escolar completa, claro, a la creación de colegios de alto rendimiento. El tema es que el ministerio no tiene la capacidad de gestión para hacer tantas cosas a la vez. Y ahí yo he recomendado, he sugerido
el ministro tiene que potenciar su talento humano, su logística, su aparato administrativo, para que las cosas puedan salir bien. Esperemos que así sea. Porque en realidad a la larga esto nos afecta a todos, y era la impresión que solo es un sector, ¿no? El sector educación, cuando se sus manifestaciones, sus huelgas, qué sé yo, pero en realidad esto nos afecta a todos como nación, claro, porque se trata de la formación de las personas. Así es, la razón de ser, Rocío, no son los profesores, no son los padres de familia, no son los burócratas, como algunos creen. La razón de ser son nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen que ser beneficiados por el sistema educativo. Y en ese sentido, cualquier interrupción de las clases, el no buen desarrollo del currículo, donde creo que hay un laberinto tremendo, que espero se arregle en los próximos meses, está dirigido, lo mismo los locales escolares, los materiales educativos, para que los alumnos aprendan. Y ahí precisamente yo acabo de publicar un libro que se llama Enseñar y Aprender, sí, que y que fue presentado el martes 15 pasado, y que pretende contribuir a que los maestros enseñen bien y los alumnos aprendan mejor. Hay todavía muchas cosas por hacer, mucho trecho por caminar, pero hay la intención, ¿no? Y eso es lo que cuenta. Yo creo que hay que tener esperanza en que la educación poco a poco va a cambiar. Hay que volver a sembrar también la vocación de maestro. ¿En algún momento sintió que la perdía? Bueno, es que en algún momento ha habido durante 40 años un criterio ideológico del obrerismo en el magisterio, y entonces se desprofesionalizó. A mí me da mucho gusto que el Colegio de Profesores que preside el colega Julio Mendoza hable de educadores profesionales. Eso es lo que somos los maestros. Claro. Educadores profesionales, somos responsables de una tarea muy compleja, que es la de educar a las generaciones del Perú. Muy bien, y estaremos ahí. No, al contrario, para verlo. muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Quiero agradecer, antes de terminar, a la Fundación SM, que hace posible la edición, la publicación y distribución de este libro que hemos puesto a consideración de la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa en Tus Derechos, pero seguimos para volver a hablar de la Ley de Reforma Magisterial. Pausa y volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Ricardo Herrera, profesor universitario y destacado abogado laboralista, con quien vamos a seguir tratando en realidad el tema de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Buenos días, doctor Herrera. Buenos días, doctor Paredes, ¿cómo le va? Bien, felizmente. Vamos a ver un poco esta sentencia que se motiva en realidad en una demanda que interpone, como usted sabe, un grupo de congresistas a raíz de esta migración de varios profesores de la antigua ley del profesorado a la nueva ley de reforma magisterial, y en la cual muchos de ellos, cuando reciben su boleta de pago, probablemente se dan con la sorpresa que han sido trasladados a una escala distinta dentro de la carrera magisterial, y por lo tanto probablemente su remuneración sea menor. Respecto de esto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema del derecho a la remuneración. ¿Qué primera impresión le merece este pronunciamiento respecto a este caso concreto? Bueno, creo que el tribunal ha aprovechado bien la ocasión de una sentencia en una acción de inconstitucionalidad para dictar un precedente vinculante importante, no solamente para el sector público y en particular para el sector educativo, sino para toda la colectividad nacional. Una de las cosas que quizá debería ser relevado es esta precisión que hace el tribunal de que el derecho a la remuneración no es un derecho absoluto. Esta afirmación, que es tan contundente, podría llevar a que alguien piense que hoy por hoy las remuneraciones en el Perú es casi que podrían ser afectadas por la sola decisión del empleador. Bueno,
En principio, en el sector privado, por ejemplo, donde el tema se ha desarrollado más que en el sector público, existe desde el año 41 la Ley 9463, que establece la posibilidad de que por acuerdo de partes entre empleador y trabajador, normalmente planteado por escrito, se pueda reducir la remuneración del trabajador de su monto actual hasta un monto que no vaya por debajo del mínimo vital, que en el Perú es 750 soles para los trabajadores que laboran 4 horas diarias o más en promedio. De modo que ese libre juego de decisión entre las partes sobre si bajamos o subimos la remuneración con el tope mínimo de 750 soles implicaba el margen de disponibilidad de las partes sobre la remuneración para efectos de no ser cuestionado este acuerdo por el principio de renunciabilidad de derechos. El principio de renunciabilidad de derechos desarrollado por el Tribunal desde la Ley Marco del Empleo Público en cuanto a la sentencia que se emitió sobre particular, decía que se aplicaba respecto de la zona de no disposición o intangibilidad de la remuneración, que es mínimo vital y por debajo, ¿no? De modo tal que había un gran espectro de decisión a las partes respecto del resto de la remuneración. ¿Significa entonces que cuando la Constitución, por ejemplo, habla de la remuneración que debe ser suficiente, ¿no?, o satisfactoria, como se trata también el tema en instrumentos internacionales, es que se está poniendo un mínimo de mínimos? En el fondo se está queriendo decir, a usted le pueden eventualmente reducir la remuneración si es que fuera el caso y todo, pero no debe ser menor a esos 750 soles, ¿no?, en ningún caso. Correcto. Y en efecto, la remuneración suficiente para el tribunal, como parte del contenido esencial del derecho a la remuneración, es justamente equivalente al mínimo vital, ¿no? Ahora, también trae consigo un elemento importante esta sentencia por el lado de que aporta un nuevo mínimo establecido por vía convencional a nivel de negociación colectiva. Entonces el tribunal creo que tácitamente está, en consonancia con la Constitución por supuesto, promoviendo la negociación, por ejemplo, por rama de actividad y la negociación articulada, o sea, la negociación de federaciones con gremios empresariales, rama de actividad, y articulada, el convenio colectivo del sector construcción civil, por ejemplo, con los convenios colectivos de las empresas constructoras a nivel de empresa, valga la redundancia. Claro. De modo tal que hay una articulación en el sentido de que en el convenio de rama se establezca un mínimo vital, el mínimo vital del trabajador de construcción civil, siguiendo con el ejemplo, que puede ser mayor inclusive al mínimo vital nacional, ¿de acuerdo? Y sobre eso ya los convenios de empresa pactar mejoras remunerativas, ¿no? Claro, de tal manera que estamos ante un mínimo normativo y ante un mínimo ya colectivo establecido por este tipo de actividades, ¿no? Correcto, correcto. Y ha hecho una expresión que me parece muy interesante resaltarla, porque habla del contenido esencial del derecho. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, ¿y el derecho a la remuneración qué contenido esencial tiene, ¿no? Contenido esencial entendido como este núcleo duro en el cual pues no podemos ir más allá de esos extremos en la medida que ya sería inconstitucional la ley que así lo diga y lo invada. Dentro de ese contenido esencial del derecho a la remuneración, usted ha hecho referencia a uno, ¿no? La remuneración debe ser suficiente. Pero ¿hay otros aspectos adicionales que conforman este contenido esencial? Sí, por ejemplo, el carácter equitativo de la remuneración, que justamente lo recoge el tribunal a partir del artículo 24 de la Constitución, ¿no? En el sentido de que debe ser una remuneración en la cual no se permitan actos de discriminación, ¿no? Claro. En el sentido de que, en principio, la regla es a trabajo igual, igual remuneración. Pero también, y lo ha dicho el tribunal en otras sentencias ya, que si hay elementos objetivos de diferenciación en el tipo de labor que desarrolla un trabajador respecto de otro, no son comparables y por ende habría un trato diferenciado si los montos remunerativos son desiguales, que no llega a ser un trato discriminatorio, ¿no? Claro, por ejemplo, si alguien trabaja en frontera, imagino. Claro, y de hecho la ley de reforma magisterial trae consigo ese tipo de elementos para configurar la remuneración variable, que es sobre el fijo, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, el nivel de sacrificio de un profesor que va a zona de frontera o a zona rural, claro, o a zona de alto riesgo, ¿no es cierto? Zona de eventualmente presencia terrorista como el Braen, por ejemplo, o que sea un profesor que trabaje en una escuela multilingüe, ¿no? O sea, el único profesor de la escuela, o claro, tenga actividades extracurriculares, o tenga que ver responsabilidades administrativas. Son variables que inclusive la ley Servir, que está, espero, próxima a entrar en vigencia, trae consigo para parte de la remuneración que en la ley se llama compensación económica, ¿no? O sea, un fijo y un variable en función a responsabilidades o roles particulares y, por cierto, todo en el contexto de la meritocracia. Y además de la remuneración equitativa suficiente, claro, y hay otros extremos adicionales del contenido esencial, el tribunal también ha definido lo que le llama el contenido accidental del derecho a la remuneración. Así es. Y dentro de eso, la intangibilidad de la remuneración. ¿Qué reflexión le merece esta
Bueno, ahí hay un tema polémico en la sentencia, que es que el tribunal recoge, digamos, la posibilidad de que en efecto por acuerdo de parte se pueda reducir la remuneración, cosa que es pacífico en la Suprema también, Corte Suprema de la República. Pero lo discutible es la posibilidad que abre el tribunal de que el empleador, en este caso Estado, por decisión unilateral, en este caso por norma jurídica, pueda reducir la remuneración del trabajador en cuanto al monto fijo, en tanto existan dos elementos alternativos entre sí que justifiquen esta decisión. El primero, razones económicas. Es decir, que quizás si es que no reducimos la remuneración, se corre peligro de que el centro de trabajo cierre por una situación de falencia económica, de crisis económica. Ponemos en peligro el trabajo y como el trabajo es, digamos, un derecho fundamental superior a la remuneración misma, pues el empleador puede unilateralmente quizás reducir la remuneración. Y el segundo supuesto es el supuesto por el cual razones de reorganización permitirían la posibilidad de una reducción de remuneración unilateral, ¿no? Esto llevado al terreno privado genera ciertamente una gran expectativa y a la vez muchas interrogantes, ¿no? El empleador, por ejemplo, podría, sin estar previsto en la ley, en la 728, reducir remuneración, sí en principio porque cabe la posibilidad de una reducción de la remuneración y o de la categoría ocupacional por razones justificadas. Pero no se ha reglamentado en qué consisten estas razones justificadas. No se ha dicho, por ejemplo, como quizás se puede pensar en la Ley General de Trabajo, que está en proyecto de ley todavía, que cabría la reducción unilateral por razones económicas o por razones reorganizativas, ¿no? Claro, el tribunal porque abre esta posibilidad. Y en este caso, los profesores de alguna manera han sentido efectivamente que fruto de esta reforma magisterial, algunos de ellos al ser reubicados en otra escala, pues se han visto de alguna manera perjudicados en su remuneración. En su remuneración básica, ¿no? En su remuneración básica. El tribunal dice en todo caso, esta reducción de remuneración unilateral por decisión del Estado tiene que ser temporal. Y es temporal, dice el tribunal, porque en buena cuenta, al entrar a la carrera en el contexto de la nueva ley, los profesores pueden ir ascendiendo o pueden ir asumiendo estas responsabilidades particulares que le permitan incrementar su sueldo a través de los variables, conceptos variables, y llegar a un ingreso total superior al que tenían, ¿no? Claro, y todo esto amparado un poco bajo el manto de la meritocracia, ¿no? Que es, digamos, el gran motor de esta ley que ha determinado que sea bien recibida en la medida que, lo decía Idel Wexler en el segmento anterior, el objeto de atención de la educación debe ser el alumno, ¿no? Antes que el profesor, antes que los burócratas, antes que los trabajadores en general del ministerio. Agradecemos mucho al doctor Herrera por su participación en esta oportunidad y esperamos contar con usted en una nueva ocasión. Gracias, doctor. Buenos días. Volvemos con las frases del programa. Los maestros son responsables de una tarea muy compleja, la de educar a las generaciones del Perú. Un profesor que va a zona de alto riesgo o multilingüe accede a variables en la compensación económica dentro del contexto de la meritocracia. Bueno, y con eso llegamos al final. Aún así siempre quedan algunos puntos sin abordar, sin tratar, y entre ellos está el de la deuda laboral, o la preparación de clases, sobre la que también se pronuncia en esta sentencia el Tribunal Constitucional, Felipe. Sí, Rocío, efectivamente la deuda laboral es lo que los demandantes en este proceso identifican con esta pretensión, con esta aspiración de que un asunto largamente añorado por los profesores, de que se les pague una suerte de bonificación del 30% por la preparación de clases. Claro, pues finalmente están trabajando mientras están preparando la clase, están acotando material y qué sé yo, es tiempo elaborado, ¿no? Sin duda, es una extensión para todos aquellos que tenemos dentro de nuestras ocupaciones la docencia, reconocemos lo importante que es esa materia. Ahora bien, la cuestión no es si esa deuda tiene que aceptarse o no, sino que la pretensión de los demandantes era que en esta ley que se ha impugnado se debería haber, según ellos, reconocido esa ley. Y entonces ahí lo que el tribunal dice, que independientemente de que la deuda exista, no se le puede obligar al legislador a que legisle, valga la redundancia, sobre un tema que la Constitución no lo obliga a que lo haga, lo que se conoce como lo constitucionalmente necesario. Pongo un ejemplo muy breve. Si la Constitución dice que debe hacerse el proceso de descentralización y hay una ley que, pese a esa obligación, no desarrolla el tema de descentralización, sí le podemos decir al Congreso, cumpla su trabajo y desarrolle lo que ha hecho la Constitución. Pero en este caso... En este caso no. Entonces, como no lo ha dicho, no se le puede exigir al legislador y más bien será
una responsabilidad de otro poder del Estado, que será seguramente el Ejecutivo, igual, el que deberá honrar esa deuda, ¿no? Igual habrán o tendrán que haber otros canales para poder filtrar estas preocupaciones, estas demandas totalmente justificadas. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Felipe por haber estado con nosotros en Tus Derechos. Continúa en Televisión Nacional de Perú, mucho más que ver.